Una vez más, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad de traer tu palabra delante de tu pueblo, Señor. Te pedimos sabiduría, te pedimos dirección, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos dirijas, que nos hables, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos salir, Señor, diferentes, con una palabra nueva, con una mente nueva, diferente de cómo llegamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si usted tiene su Biblia lista allí, puede irla abriendo. Si no la tiene, pues puede seguir los textos ahí en la pantalla, van a estar dispuestos. Y si tiene su celular, pues encienda su celular o su tableta, como se le haga más fácil. Pero vamos a enfocarnos ahora en el tema de hoy. Es la parte número 6 de la serie de mensajes titulada Dando una mirada parcial a Dios. Y el tema es Dios el Poderoso, sintiéndose fortalecidos en una tierra extraña. Ese es el tema del mensaje de hoy. Ustedes tienen ahí en sus boletines, está un papel, una hoja donde están las notas, los versículos que vamos a ir viendo. Si quiere irlos contestando, llenando los espacios, puede llevárselo a su casa y darle otra repasada y pues a aprender más y meditar más en el mensaje, no quedarnos solamente con el mensaje de hoy, pero ir a la casa y estudiarlo y meditar en él. Vamos a estar hablando de un Dios poderoso y el hecho de que dice allí, sintiéndose fortalecidos en una tierra extraña. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez como incómodos, débiles, impotentes en una tierra donde no es nuestra tierra? Una tierra donde llegamos, casi muchos de nosotros llegamos de diferentes países a esta nación, a Estados Unidos, y de alguna manera nos sentimos extraños. Cuando recién llegué yo tenía temor hasta de salir a la calle por el idioma, no hablaba el idioma, no tenía conocimiento, no sabía a dónde a qué me estaba enfrentando al salir a las calles. Siempre tenía que llevar a uno de los amigos o a mi hermano conmigo, porque ya ellos conocían más. Entonces, de alguna manera nos identificamos con el tema del mensaje porque no estamos en nuestra tierra. Otro modo también que nos identificamos, los que ya somos creyentes, es en la manera de que años atrás el Evangelio, las cosas de Dios se presentaban en una manera más libre, con más libertad. No es como ahora que hay tanta presión en donde quiera que vamos hay presión para que las cosas de Dios no sigan adelante. En las escuelas, especialmente los jóvenes, cuando entran a la universidad, cuando entran en un ambiente donde quizás crecieron en una vida, en una familia cristiana, y de repente entran en un ambiente donde hasta tienen temor, sienten ese temor de hablar de Cristo, de hablar de Dios a los compañeros. ¿Por qué? Porque hay presión en cualquier área de donde vamos, si es las escuelas, si son los trabajos, si es el gobierno, en el liderazgo de este país, hay oposición para las cosas de Dios. Y nosotros nos sentimos como que no estamos, no somos libres para hablar con libertad las cosas de Dios. Antes yo recuerdo que se hablaba de que este era un país libre de expresión de palabra, había expresión de religión, pero poco a poco nos vamos sintiendo como que ya no es lo mismo. En las iglesias ya no se predica con libertad porque hay temor de ofender a personas con diferentes creencias, con diferentes elecciones, que eligen pues sexos diferentes, definiciones de sexos o los matrimonios de hombre con hombre, mujer con mujer, y hay como más cuidado cuando los predicadores hablan la palabra de Dios por el temor de ofender a las personas. Y en las escuelas antes miramos cómo se permitía llevar una oración antes de las clases, abrir su Biblia, incluso tener estudios bíblicos en las escuelas, y ahora ya no lo vemos. En el gobierno también, los líderes que están siendo propuestos para dirigir este país, esta nación, vemos cómo tienen otras maneras de ser, no son maneras
que son, que vienen de la palabra de Dios, son diferentes maneras que son anticristo, anti Dios, y todo eso pues nos hace sentirnos como que ya el evangelio no lo podemos hablar ni exponer con la libertad que nos lo hacíamos antes. Pero el día de hoy vamos a aprender de el libro de Daniel. Vamos a estar allí leyendo en el texto de hoy, Daniel capítulo 1, del verso 1 al 21. Vamos a ver un ejemplo de unos jóvenes, ustedes han oído de ellos, Daniel y sus 3 amigos más que estaban junto con él. Vemos que la vida de Daniel en este libro fue una vida bendecida por Dios. Vamos a aprender cosas de él, pero también vamos a ver cómo Dios estuvo detrás de la vida de Daniel con un propósito. En cada cosa de lo que él hacía, la fidelidad de Dios siempre estuvo ahí con él. Daniel fue un gran hombre de Dios y en este libro vemos grandes principios. El principio del ser bendecido, de las bendiciones, pero también el principio de los juicios de Dios. Ustedes han escuchado que Dios bendice, ¿verdad? Todos hemos escuchado que tenemos un Dios poderoso, un Dios que suple, que provee, que sana. Y es lo que muchas veces nos gusta escuchar. Pero cuando se habla de los juicios de Dios, nadie quiere hablar. Nadie quiere saber nada. Pensamos que no es el Dios el que nos han hablado. Pensamos que es un Dios. ¿Cómo vamos a creer que Dios traiga juicio sobre su pueblo? Pues sí, nosotros decidimos si nosotros somos bendecidos por Dios, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, o somos también maldecidos. Si somos apartados de Dios, apartados de la palabra de Dios, si nos rebelamos en contra de Dios, va a haber juicio sobre nosotros. Y eso lo sabemos. Es una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos que tener en mente, de que si obedecemos a Dios, la bendición viene. Pero si desobedecemos a Dios, el juicio viene sobre nosotros. Y no lo podemos tomar a la ligera. Es algo que se cumple. Es algo como que tú siembras una mata de maíz y sale una mata de maíz. No va a salir una mata de frijol cuando tú siembras una mata de maíz. Tenemos que tener en claro eso, que Dios bendice, pero Dios también tiene juicios. Lo que vamos a ver aquí en el libro de Daniel es un evento que pasó hacía cerca de 600 años antes del nacimiento de Jesús. Yo quiero que tome nota por ahí, que anote este dato, porque lo vamos a ocupar al final del mensaje. El evento pasó 600 años antes de que Jesús naciera. Y fue un evento que está allí en los libros de Daniel. Habla del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, cuando él invade al pueblo judío y toma cautivo a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Primeramente vemos que tomó cautivo a Daniel y después a Ezequiel. Entonces 2 profetas, 2 hombres de Dios fueron capturados, fueron llevados a la esclavitud del palacio, de la ciudad, del imperio babilónico. Entonces vemos que aun cuando los 2 fueron tomados en cautiverio, ellos tenían un plan diferente. Dios tenía un plan diferente para ellos en cada una de sus vidas, en cada área. Y vemos que a Daniel lo llevaron cautivo y lo pusieron a servir dentro del palacio. Y Ezequiel fue lo contrario, él fue como esclavo. Entonces, diferentes planes, diferentes propósitos en las vidas de estos 2 profetas, así como también tiene diferentes planes y diferentes metas y propósitos, llamados en cada una de nuestras vidas. Mi llamado no ha sido diferente que el del hermano Humberto, el llamado de mi hermano Jorge no es el mismo llamado que de Ruth. Cada uno, Dios nos ha dado habilidades, talentos, ministerios. Así como a estos 2 hombres Dios les dio estos llamados y los usó en diferentes áreas. Entonces vemos que así como Dios tiene planes con ellos, en este caso Dios también tiene planes conmigo en este día. Lo que tenemos que entender, cuáles son esos planes y propósitos de Dios para nosotros. ¿Qué ha sido el llamado para ti? Yo no voy a querer yo no tengo voz para cantar, mi hermano Humberto sabe cantar.
Cada uno tenemos dones y habilidades. ¿En qué es lo que Dios nos ha llamado a servirle? Aquí en este libro vamos a ver 4 temas importantes, 4 megatemas. Ahí en sus notas usted puede ver que el primer tema es que Dios está en control. Todo el tiempo, estemos en la situación que estemos pasando, sea buena, sea mala, debemos de entender que Dios tiene control de esa situación. Amén. Sea mala, sea buena la situación, las circunstancias, tenemos que creer que Dios está en control de todas las cosas, que Dios tiene cuidado de nosotros. Aquí vemos, cuando leemos el libro de Daniel, vemos y nos damos cuenta de que aún el pueblo de Israel estaba en la esclavitud, en una tierra extraña, en una tierra que no era de ellos, estaban sirviendo como esclavos, como sirvientes. Dios estaba en control. Y nosotros decidimos qué es lo que vamos a tener. Si estamos en una situación difícil y obedecemos a Dios, tenemos que creer, tenemos que confiar que Dios va a ser fiel con nosotros. Aún en la circunstancia siendo difícil la que tú estás pasando, Dios va a ser fiel a nosotros si tú le eres fiel a Él. Pero también tenemos que entender que si nosotros estamos pasando una situación difícil o una situación buena, pero desobedecemos a Dios, va a venir juicio sobre nosotros. Tenemos que entender las dos áreas, los dos lados. ¿A poco no escuchas decir tú ahora en día, cuando ves estás en un funeral, que todos, sin excepción, dicen ya está en la presencia de Dios? Amén. No hay excepción. Usted puede decir, bueno, y si todos están en la presencia de Dios, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué yo tengo que servir a Dios? ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia, ver la voluntad de Dios, poner la voluntad de Dios en mi vida, aplicarla, ser obediente, servirle a Dios? Si al final de cuentas, cuando yo esté allí en el ataúd, van a decir que yo estoy en la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Amén. Hay mucha diferencia. Así es nosotros tenemos que decidir. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios está en control de nosotros, pero es fiel a nosotros. Pero si lo desobedecemos, va a haber juicio sobre nosotros. Y esa decisión nosotros la tomamos. ¿A quién quieres servir? ¿Quieres servir a Dios o quieres servir al pecado? No hay un punto neutro. Cuando tú y yo pasamos por pruebas, Dios está en control. Número 2, el poder de un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que Dios te ha puesto en ti? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? En el libro de Daniel vemos también que los amigos de Daniel y él tenían un propósito. Aún estando ahí en esclavitud, Dios tenía un propósito con ellos. En medio de esta tierra extraña, donde era una tierra pagana, donde no se adoraba a Dios, a Jehová, al creador de los cielos, de la tierra, ellos vivían una vida santa. Ellos tenían un propósito al estar allí. Incluso cuando estaban como extraños, como esclavos, ellos no se dejaban doblegar ante la presión de la sociedad, no permitían que esa presión en contra de su creencia los doblegara. Ellos no permitieron eso. Ellos siguieron siendo fieles a Dios. Lo mismo podemos hacer nosotros. Como les decía al principio, vivimos en una sociedad donde hay mucha presión para que no hablemos de la palabra de Dios, para que no evangelicemos a la gente, a las personas. Estamos en esa presión, pero podemos ser fieles a Dios. Y podemos ver el ejemplo de ellos. Número 3, el desafío de estar en un mundo, en este mundo, pero no ser de este mundo. Amén. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, que estamos aquí como peregrinos. Y así como ellos estaban en una tierra extraña, con un gobierno diferente, con creencias diferentes, con culturas diferentes, ellos siguieron siendo fieles a Dios. Ellos no participaron, no se envolvieron de las prácticas que ellos hacían en esta tierra, en esa tierra donde se encontraban. De la misma manera, tú y yo tenemos que aprender de ellos, que nosotros aún estando en este país, en esta nación, donde vemos tanta oposición al cristianismo, podemos seguir siendo fieles a Dios. Hay muchas cosas que nos atraen de este mundo. Es muy difícil vivir en este mundo y no ser tentado, especialmente los jóvenes. El internet,
la televisión, las drogas, el alcoholismo. Todo eso es difícil mantener a los jóvenes en una línea de obediencia a Dios, porque lo que el mundo ofrece es muy tentativo para ellos. Amén. Y tenemos que aprender de aquí que aún estando en una tierra extraña, con tanta oposición, con tanta donde no hay libertad para hablar del evangelio, donde no hay libertad, no podemos guiar a nuestros hijos en esa dirección que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque en la iglesia o en la casa están bien, pero cuando salen a la calle, cuando llegan a la escuela, es totalmente diferente con lo que ellos se topan. Tenemos que entender que estamos en tiempos difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Si nosotros servimos a Dios, si nosotros somos fieles a Dios, Él va a ser fiel con nosotros. Ellos tenían una gran convicción. Estos jóvenes sabían lo que hacían, sabían quién era su Dios, sabían a quién habían creído y eran fieles a Dios. Ellos no vivían haciendo las mismas prácticas que hacían los demás. Ellos seguían viviendo una vida santa en una tierra extraña. Ellos eran consagrados a Dios. Lo mismo tú y yo podemos ser. Podemos hacer la diferencia en medio de esta sociedad donde el hablar de Cristo, el hablar de Dios es más difícil cada día. Número 3, el desafío de estar en el mundo pero no ser del mundo, ya lo vimos, no era fácil para ellos. No es lo mismo ser que estar. Tú puedes estar dentro de un garage, pero eso no quiere decir que tú eres un carro. Podemos estar en un jardín, pero no quiere decir que eso te haga ser una planta. No es lo mismo estar en un lugar y ser parte de ese lugar. Podemos estar en un lugar donde no se alaba a Dios, pero nosotros podemos seguir alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 4, Dios es fiel. La fidelidad de Dios es grande. ¿Cuántos saben eso? Dios ha sido fiel con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, Dios ha sido fiel con nosotros y lo va a seguir siendo si nosotros somos fieles con Él. Vemos que Dios fue fiel con Daniel cuando lo libró de la prisión. ¿Por qué? Porque Daniel fue fiel a Él. Dios también lo libró del pozo de los leones. Y vemos cómo Daniel fue fiel. Ellos se mantenían fieles a Dios, Dios se mantenía fieles con ellos también. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, y si Dios es fiel, ¿por qué pasa que nosotros atravesamos por tantas situaciones difíciles? ¿Por qué es que nos enfermamos, que perdemos nuestros matrimonios, que hay divorcios, que hay jóvenes, hay hijos que se van a las drogas? Esta semana pasada asistimos a un funeral de un sobrino que desde que nació el niño ya le habían diagnosticado que iba a fallecer en menos de una semana. ¿Y a poco no viene a tu mente a veces, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa todo esto? Si hablamos de que Dios es fiel, ¿por qué Dios permite que pase todo esto? Niños que apenas empiezan a nacer, a vivir en esta vida, en este mundo, y tienen que partir con el Señor. Y decimos, entonces, ¿dónde está la fidelidad de Dios? A todos nos pasa, nos vienen esas dudas. Es fácil cuando vemos a las demás familias que sufren, que pasan por esta pérdida, pero es más diferente cuando nosotros estamos en ese lugar. Y ahí es donde vienen todas estas dudas. Si Dios es fiel, ¿por qué permite que pase todo esto? ¿Por qué los hijos se descarrían? ¿Por qué los matrimonios se separan? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí mi casa? Si Dios es fiel, aún siendo cristianos, vienen esas dudas, esas preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios entregó a Israel a los babilonios? Ahí vamos a ver por qué Dios permitió que esto pasara. ¿Por qué si era el pueblo de Dios, Dios permite que el rey Nabucodonosor venga y sitie la ciudad y los convierta en sus esclavos? ¿Por qué permitió Dios esto? Y ahí es donde está la respuesta. Muchas veces no es que nosotros fallamos a Dios, a veces las cosas pasan y Dios tiene un plan, tiene un propósito,
pero a veces es porque estamos en desobediencia también. Amén. A veces las cosas pasan, nosotros nos buscamos los problemas porque nosotros no obedecemos a Dios, porque le fallamos a Dios. En Daniel capítulo 1, creo que no está ahí en las notas, pero capítulo 1 de Daniel, verso 1 y 2 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, el rey de Judá o el rey de Israel, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, se apoderó de ella, la rodeó. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Mira lo que dice aquí, el Señor fue el que entregó en las manos de este hombre al pueblo de Israel. No fueron ellos porque era un ejército poderoso. Fue el Señor quien entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Fue el Señor el que permitió que pasara esto. Y uno dice, ¿por qué pasó? ¿Qué fue lo que falló allí? Y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Mire ahí, su Dios es con D chiquita, minúscula. No era el Dios de los ejércitos, no era Jehová, era un Dios. No era su misma fe. Y dice, y Dios permitió que ellos vinieran y saquearan la ciudad y los convirtieran en esclavos, y que todos estos utensilios, dice, colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Otra vez Dios con minúscula. Dios permitió, Jehová permitió que ellos vinieran y saquearan la ciudad, los convirtieran en esclavos y se llevaran todos los utensilios, en otras palabras, todo el dinero, el oro, lo valioso, y se lo llevaran a su Dios, a un Dios falso, a un Dios que no era el creador de los cielos y de la tierra, no era el Dios de Israel. Entonces aquí vemos dos eventos, pasaron dos cosas. Número uno, fue un evento histórico. En el versículo 1 pasó un evento histórico, algo de la historia, que si usted va a los libros de historia, usted va a ver que ahí está escrito que este evento pasó. Pero número 2 es un evento teológico. En el verso 2 dice, y el Señor entregó, aquí ya habla de Dios, dice el Señor entregó, ya habla de cosas bíblicas, ya no es historia. Entonces estos dos eventos, con esto entendemos que Dios entregó a Israel a los babilonios. ¿Por qué los entregó? Número 1, porque es parte de la profecía. Ustedes saben que las profecías en la Biblia se cumplen. Esta era una de ellas. 100 años atrás, el profeta Isaías había dicho esto, que esto iba a pasar. Entonces ya era algo profético, algo que tenía que suceder. Y pasó. Número 2, principios bíblicos. Es algo que es como una ley, que tienen que pasar cosas. Si tú obedeces a Dios, pasa algo. Si lo desobedeces, algo pasa. ¿Hay bendición o hay maldición? Son principios bíblicos que se cumplen. Aquí está el principio de que Dios es fiel en sus bendiciones, pero también es fiel con sus juicios. Dios no deja pasar nada. Si Dios es fiel para bendecirnos, también es fiel para traer juicio en contra de nosotros cuando lo desobedecemos. Muchas iglesias hoy solamente, como les decía, solamente predican de bendiciones, de que Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar y Dios te va a sanar y Dios te va a dar un esposo que le sirve a Dios y Dios te va a dar una mujer, una esposa que le sirve a Dios y tus hijos van a servir a Dios, y todo esto es lo que nosotros queremos oír. ¿A poco no? ¿A poco no como humanos queremos que Dios nos bendiga, que Dios supla, que Dios provea? Pero cuando nos hablan de juicios, decimos, no, mejor me voy de esa iglesia porque allí solamente juicios y cosas malas que me van a pasar es lo que predican. Mejor me voy a otra donde prediquen lo que yo quiero oír, que yo voy a ser prosperado, que yo voy a ser bendecido. Y nos vamos y buscamos una iglesia donde nos acomodamos, donde no me ofendo con lo que dicen ahí. ¿Por qué? Porque si me dicen que si me aparto del Señor va a venir juicio sobre mí. Eso no nos agrada, no queremos escuchar eso. Entonces, es lo que ahora últimamente vemos que en las iglesias se predica, pura bendición y prosperidad. En el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 36 y 37, dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar. Era un rey joven, si ustedes ven aquí, 25 años.
y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Padaías de Ruma. Si usted tiene una niña o piensa tener una niña, ahí hay nombres para ponerles, ¿verdad? Zebuda y Pedais, nombres que no son muy comunes. Dice el 37, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. ¿Por qué fue que Dios trajo juicio? ¿Por qué Dios permitió que este pueblo de Israel fuera hecho esclavo por el rey Nabucodonosor? ¿Por qué? Porque hizo lo malo. Este era un rey que hacía lo malo delante de Dios. Y no solamente él, sus generaciones, sus padres, también hacían lo malo delante de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios permite a veces que cosas pasen en nuestras vidas? Porque desobedecemos a Dios, porque fallamos a Dios, porque hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿por qué Nabucodonosor vino a derrotar a Israel? Porque su líder, su rey, era un rey que desobedecía a Dios. Ahí está la respuesta. En 2 de Reyes 24, del 1 al 3, dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Dice el verso 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen. ¿Quién fue el que envió estas tropas? Fue Dios. Dice allí, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos a los profetas. Aquí vemos que Dios nos advierte. Dios ya les había dicho, si ustedes desobedecen, si ustedes hacen lo malo delante de mí, va a haber juicio. ¿Cuántas veces no pasa en nuestras vidas también? Dios nos habla a nuestras vidas a través de la palabra, cuando estamos en oración, cuando estamos en el servicio, a través del mensaje, en la alabanza, cuando vemos las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Dios nos habla y nos advierte. Si tú haces la voluntad de Dios, va a haber bendición, pero si te apartas, si la desobedeces, vas a traer juicio en contra de ti. Dios nos advierte. Dios nos prepara, Dios nos da un warning. Entonces, ¿por qué vemos que Dios entregó a Israel al rey Nabucodonosor? Porque falló, porque desobedeció el rey, el líder. Dice en el verso 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Otra vez vemos ahí, porque Dios lo permitió. No fue porque tenían grandes tropas o un gran ejército bien adestrado, era porque Dios lo estaba permitiendo. ¿Por qué? Por la desobediencia de este rey, de este líder de Israel. Muchas veces nosotros tomamos a la ligera las cosas de Dios y no le damos importancia. Y decimos, al cabo Dios es bueno y Dios me perdona y Dios provee y Dios suple. Puedo hacer esto, puedo ir allá, puedo ver esto, puedo escuchar esto. Al fin que Dios es bueno, Dios es un Dios de amor y Dios nos perdona. Pero si ya sabemos que Dios también trae juicio, sabiendo nosotros que Dios puede traer juicio, nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos entender aquí? Número 1, necesitamos entender los planes del rey. ¿Cuáles eran los planes de este rey Nabucodonosor? Número 1, en Daniel capítulo 1, verso 3 al 7 dice, y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real a los de los príncipes. Vemos aquí que él va detrás de los líderes jóvenes, líderes que eran claves para el pueblo de Israel. Líderes jóvenes, como estos 4 jóvenes. Dice verso 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Aquí vemos que el plan de este rey Nabucodonosor era cambiar las mentes de estos jóvenes, enseñarles nuevas cosas, entrenarlos para que siguieran las costumbres, las creencias de este pueblo babilónico.
¿No es lo que está pasando ahora en las escuelas también? En los jóvenes, nosotros no vemos que sus jóvenes pueden venir aquí a la iglesia, pero el lunes que van a la escuela, a través de los maestros, el enemigo usa las escuelas, los líderes en las escuelas, los compañeros, para empezarles a cambiar la mente. No, Dios no existe. ¿Tú qué estás haciendo en una iglesia? Eres un fanático, y los empiezan a llenar de ideas donde ellos terminan creyendo lo que escuchan en la escuela. ¿No está pasando lo mismo en las escuelas, en los trabajos, en los gobiernos? Personas que nacen en el evangelio y cuando llegan a una posición o a un trabajo en el gobierno, ellos tienen temor de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque se van a burlar de ellos, porque les van a prohibir. Es lo mismo que estamos viendo ahora. El enemigo quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Hay 4 aspectos de la estrategia de Nabucodonosor que podemos ver aquí. Número 1 era el aislamiento. Este rey quería aislarlos, quería separarlos de su pueblo, de sus culturas. El plan era aislarlos de la cultura hebrea y enseñarles la cultura babilónica, apartarlos de la Biblia, de la fe en Dios, del compañerismo con la gente, con el pueblo de Dios. Eso era el propósito de este rey. No es el mismo plan de Satanás ahora lo que pasa con nuestros jóvenes. No relacionamos algo de lo que el enemigo está haciendo para apartar a los jóvenes de la iglesia, de los caminos de Dios. Número 2, otro de la estrategia de este rey era la doctrina. Él quería readoctrinarlos con las creencias de este pueblo babilónico. Daniel capítulo 1, verso 4 dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mira aquí, ese era el plan, ese era el propósito, enseñarles ya no la lengua hebrea, ya no las costumbres hebreas, no las creencias hebreas, pero las creencias de los caldeos. Como la cultura donde estaban ellos viviendo, a creer en lo que estaban ellos viviendo ahí en esa tierra extraña. Él sabía que si lo lograba hacer, ellos ya no pensarían igual, ya no pensarían como un hijo de Dios. Y ese era su propósito. Un porcentaje muy alto de los jóvenes hoy en día dice que después de que salen de la high school o entran a la universidad, ya no asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo los aparta de los caminos de Dios. Número 3, era un compromiso. Esta era otra parte de la estrategia de Nabucodonosor, era comprometerlos. Dice en el verso 5, dice, y les señaló al rey, el rey ración para cada día, hablando de la comida, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, él no empezó tratando de cambiar así de lleno. Él no empezó tratando de convencerlos que la teología babilónica era la que ellos necesitaban aprender. Él empezó dándoles algo fácil donde se sintieran cómodos. ¿Y qué fue esto? La comida. Él no empezó incomodándolos, diciéndoles directamente, tú tienes que dejar de creer en ese Dios del que tú hablas, tú tienes que dejar de orar a Dios, Él no empezó con eso, no quiso quitarles la Biblia. Él dijo, primero los empiezo cambiándoles su dieta, su comida, y poco a poco entramos en cambiar sus mentes, sus pensamientos. Número 4, confusión. Trató de confundirlos. Daniel 1, del 6 al 7 dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Estos eran los 4 jóvenes hebreos. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Entonces le cambió los nombres. Ya no solamente les quiso cambiar las costumbres, pero también le cambió los nombres babilónicos. Él comenzó el proceso cambiando los nombres y dándoles nombres babilónicos, donde poco a poco, al llamarlos por estos nombres nuevos, se iban a olvidar no solo de las creencias, no solo de las costumbres, no solo de las comidas, pero hasta de sus nombres. Muchas veces cuando llegamos aquí a este país, hasta nosotros queremos cambiar, o si no queremos nos los cambian a veces a fuerza los nombres. Amén, pasa eso. El que era Ricardo ya no es Ricardo, es Richard, o el que era Carlos ya no es Carlos, es Charlie y cosas así.
La cultura nos cambia, nos transforma. Yo soy Elisandro y mi esposa empezó llamándome Alex y después todos ya me llamaban Alex. Y ya a veces cuando yo oigo Alex, volteo y ya no soy Alex, porque de tanto escuchar ese nombre, uno acepta y cree uno que uno es Alex, o que uno es Richard, o que uno es cualquier otro nombre. ¿Por qué? Por escucharlo día con día, y ese es el propósito que tenía el rey. Confundirlos, cambiarle los nombres. Nabucodonosor sabía que de la manera que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos, o acerca de lo que pensamos de Dios, o creemos de Dios, o de lo que pensamos de la misma vida, es en la manera que nosotros actuamos. Y la idea de él era cambiar todo esto, cambiar la forma de ver la vida, la forma de creer en Dios, la forma de pensar de uno mismo. Y él sabía que si lo lograba, él iba a cumplir el plan. Escogió jóvenes que eran puntos claves del pueblo de Israel, para empezar por ahí. La segunda cosa que necesitamos saber es el propósito de Daniel. Ahora ya vimos cuál era el plan del rey Nabucodonosor para transformar sus mentes, cambiar sus costumbres. Ahora vemos cuál era el plan de Daniel, los propósitos de Daniel. Daniel 1, 8 al 16, no vamos a leer todos esos versos porque es mucho, pero poco a poco los vamos a ir leyendo ahí. Número 1, su poder decisivo. Daniel tenía un poder decisivo, tenía decisión. Muchas veces lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es decisión. Nos dicen, hay un trabajo que se te está ofreciendo, se está presentando la oportunidad, y dice uno, déjame pensarlo. Y lo pensamos y otro llega y lo toma. Él no, él tenía un poder decisivo, él podía tomar decisión al momento, y eso era algo que Dios le había dado. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mira lo que dice allí, él no lo pensó dos veces, él dice, yo me propongo no contaminarme. Dice, con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Ves cómo él tenía una decisión? Muchas veces nosotros vamos a algún lugar y nos ofrecen un vinito, o una cervecita, o un cigarro, y por no sentir a la persona, pues dámelo pues. Y terminamos tomando, y terminamos, bueno, al cabo uno no es nada. Al fin que, pues la Biblia no dice que no debemos de tomar, que no debemos de... ¿Dónde dice dónde dice la Biblia que la marihuana es mala? Ahora hasta la usan para sanar y curar enfermos. Y empezamos por ahí, al cabo uno no va a pasar nada. Pero vemos que Daniel tenía decisión. Él decidió en su corazón no contaminarse. Él no consultó con los demás amigos, él no les dijo, a ver, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes van a tomar el vinito o la comida del rey? ¿Qué piensan hacer ustedes para yo también decidir eso? Él no les preguntó, él dijo por sí mismo, yo no lo hago, yo no me contamino. Muchas veces nosotros nos encontramos en decisiones allí para tomar y lo pensamos y terminamos doblegándonos por el que van a pensar y caemos. Amén. Aquí nos enseña Daniel que él tenía un poder decisivo. Vemos dos cosas aquí en su decisión. ¿Cómo fue su decisión? Fue algo personal. Él no les preguntó a los demás, ¿ustedes qué van a hacer para decidir si tomamos el vino? Él fue algo muy personal. Aquí no era algo de grupo. Aquí no estamos en la... ¿Sabes qué? Pues este grupo de creyentes no fumamos, pues no debemos de fumar porque todos no fuman. Tiene que ser algo personal. Las decisiones que nosotros tomamos en obedecer, en agradar a Dios o desagradarlo, es algo muy personal. Aquí la decisión de Daniel fue algo personal. Número 2, fue algo inmediato. Él no titubeó, él no esperó tiempo. Él ahí al momento, él dijo, yo no lo hago. Desde la primera vez que a veces a ti te ofrecen algo, una cerveza, un cigarro, una copa de vino, y tú se te hace fácil aceptarlo y ceder, la segunda vez va a ser más difícil que puedas decir que no. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste eso, ya aceptaste, ya dijiste, bueno, no pasa nada, lo voy a hacer otra vez y no va a pasar nada.
Y se nos va haciendo más fácil cada vez. Cuando acordamos ya es un vicio. Ya estamos alejados de Dios, ya lo tomamos a la ligera, ya no le damos importancia. Él vemos que aquí fue algo inmediato. Él lo pensó, no les dice, pues dame una semana para ver si como o bebo del vino del rey. Él ahí mismo dijo, él decidió no contaminarse. Número 2, vemos que Daniel fue modesto. En el verso 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. No hiciera la prueba de que no tomaban ni comían el vino, sino que comiera las frutas o vegetales y que no tomaran del vino y de la comida del rey. Esa era la prueba que le hablaba aquí. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Mira cómo él dice, danos legumbres, danos vegetales, en lugar de vino, danos agua. Y pruébanos por 10 días y después de 10 días tú nos miras. Esta era la prueba, pero él fue modesto, no exigió porque él era un sirviente, no podía él darse el lujo de exigir o cambiar las reglas o las órdenes del rey. Él le dijo, te ruego que hagas la prueba con nosotros, danos un tiempo, danos 10 días, danos frutas y vegetales. Y yo sé que aquí los que son vegetarianos dicen, ese es mi versículo favorito, ¿verdad? Número 3 dice expectación. Había expectación. Daniel sabía que después de esta prueba iba a haber resultados. Él no estaba dudando. Él sabía que comiendo vegetales y tomando agua iba a haber resultados. Ahí en Daniel, verso 13 dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Él estaba tan seguro de que iba a haber cambios, que iba a haber resultados, que dijo, cuando tú vengas y nos revises, tú vas a ver la diferencia. Había expectación. Cuando tú obedeces a Dios, tú tienes que tener la expectación de que Dios va a ser fiel a ti. Amén. No hay duda. Daniel sabía que estaba haciendo lo correcto y él sabía que Dios lo iba a respaldar. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú puedes tener la certeza de que Dios te va a ser fiel. Amén. Dice verso 14 y 16, dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres, les daba vegetales. Número 3, las provisiones de Dios. Puedes llenar allí en tu nota, provisiones de Dios. ¿Cuáles son las provisiones de Dios? En el libro de Daniel 1, verso 17 al 21 dice, y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Esto es el resultado de la obediencia de Dios. Cuando nosotros obedecemos de Dios, Dios provee, Dios contesta, Dios nos respalda. Dice, estas eran las provisiones que ellos recibieron, conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mira cómo Dios lo respaldó. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel? Ahí está el resultado. Dios proveyó, Dios suplió, Dios los preparó. En el verso 18 dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo inteligencia se halló 10 veces que los magos y astrólogos que había en todo el reino. Ve la diferencia, no había gente, no había jóvenes, no había líderes, magos, reyes en esos días que pudieran estar en mejor condición que estos 4 jóvenes. Esa fue la provisión de Dios cuando vio la fidelidad de estos jóvenes, de estos muchachos. Aquí vemos 3 observaciones. La provisión de Dios fue ¿de qué? De su fidelidad.
de su obediencia. Cuando tú eres fiel a Dios, hay resultados. La provisión de Dios es el resultado de tu fidelidad a Él. Si tú te apartas de Dios, si tú andas lejos de Dios, no esperes que Dios te... A veces en su gran misericordia Él nos ayuda y nos provee y suple nuestras necesidades y nos perdona, pero a veces nosotros buscamos los problemas. ¿Cómo? Desobedeciendo a Dios. Número 2, la fidelidad de Dios, la fidelidad de hoy los prepararía para las promociones del mañana. La fidelidad de hoy los prepararía para las promociones del mañana. Ellos sabían que siendo fieles a Dios en ese tiempo era solo el inicio, la preparación, el proceso que Dios tenía para usarlos en el futuro en cosas grandes. Amén. Cuando Dios nos usa en cosas pequeñas, no podemos menospreciar de decir, pero ¿cómo Dios me usa solamente para recoger la ofrenda, para limpiar el santuario, para limpiar los baños? Pero eso no es lo que yo siento para servir a Dios. Yo creo que Dios me puede usar en otra manera mejor, pero eso es solamente el principio. A veces Dios nos prueba, nos pone cosas delante de nosotros a ver qué tan fieles somos a Él. Y si Dios ve nuestra fidelidad a Él, Él provee. Esa es la respuesta. Promociones, oportunidades para el futuro. Pero Él quiere ver qué tan fieles somos en lo pequeño. Su fidelidad en las cosas pequeñas, como en este caso era la comida, cosas insignificantes, pero ellos se abstuvieron, se apartaron, decidieron no contaminarse. Eso los iba a preparar porque en eso estaban siendo fiel a Dios. En Mateo 25, no está allí, pero Mateo 25, 23, dice una historia allí, dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando nosotros somos fieles a Dios en lo poquito, Él nos pone en cosas grandes, nos pone sobre cosas grandes. Como decía el hermano Humberto, cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero tenemos que serle fieles a Él. Amén. Tu fidelidad de hoy te preparará para las oportunidades que vienen a tu vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene grandes cosas para tu vida? Amén. Pero tenemos que serle fieles a Él. ¿Cuántos años atrás, aquí es donde les decía, tomaron nota de lo que les dije, cuántos años atrás hacía que había pasado todo esto? 600 años atrás. Número 3, su fidelidad influenció al rey e incluso a las futuras generaciones. La fidelidad de estos jóvenes, la fidelidad de Daniel, fue lo que influenció no solamente al rey, donde él vivía ahí en el palacio, en el castillo, pero también influenció a las generaciones del futuro. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de cómo estamos impactando nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo estás impactando? ¿Cómo estás influenciando? ¿Qué ejemplo les estás dando tú a tus niños para que esto impacte las generaciones que vienen en tu familia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel y estos otros 3 muchachos jóvenes para impactar al rey y a las generaciones que había de venir? La fidelidad, el servir a Dios. ¿Por qué es tan importante estar aquí los domingos en la iglesia aprendiendo de Dios, oyendo alabanzas, leyendo la lectura, la palabra de Dios, empapándonos de las cosas de Dios? Porque eso es lo que reflejamos a los hijos. ¿Qué es lo que Dios hizo a ellos, a estos jóvenes, para que pudieran impactar al rey y a las generaciones que habían de venir? La fidelidad. Dios les enseñó a ellos que siendo fieles en lo poco, Dios iba a impactar al rey y a las generaciones del futuro. Si esto pasó hacía 600 años atrás, cuando estos jóvenes estaban en Babilonia, 600 años atrás de que Jesús naciera, fue cuando vinieron unos magos, dice que del oriente, de las tierras de Babilonia, buscando la estrella que había de nacer un niño. Y ese niño era el Cristo, Jesucristo. Tanta fue la influencia que causó Daniel y estos 3 jóvenes, que no solamente en ese tiempo fueron impactados, sino que 600 años después, esta misma influencia fue creada en generaciones, para que después vinieran estos magos y dijeran,
Bueno, pues yo oí decir de estos jóvenes o en estos años, a través de estas generaciones, que había de nacer un bebé, un Cristo que iba a ser Jesús. Y ellos vinieron desde esas tierras del oriente buscando la estrella donde Jesús iba a nacer. Mira cómo impactó. ¿Qué estamos haciendo nosotros para impactar a nuestras futuras generaciones? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Y muchas veces decimos, ¿y por qué nuestros hijos se van al mundo? ¿Por qué se apartan de Dios? ¿Qué es la manera en que tú los estás impactando para que ellos sigan tu ejemplo, tu fe, tu creencia, tu fidelidad a Dios? Eso es lo que hace la diferencia. Ellos estaban viviendo una santa, estos jóvenes vivían una vida santa en medio de una tierra extraña, donde era una tierra pagana, una tierra donde no se adoraba a Dios, y aún así ellos eran fieles a Dios. Nosotros aquí tenemos todas las comodidades, podemos adorar a Dios, podemos cantar a Dios con libertad, podemos hablar su palabra en las calles y nadie nos detiene, nadie nos dice nada, pero ¿qué hacemos? Nos callamos. ¿Así vamos a impactar a nuestras generaciones futuras? ¿Así vamos a impactar a nuestros hijos? ¿Callándonos? ¿Dejando de hablarle a la gente de las cosas de Dios? Esa es la influencia que nosotros podemos transmitir, la influencia divina, la influencia que había en la vida de estos jóvenes. Te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a terminar. Pero ahí donde tú estás, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a entender que tenemos un Dios poderoso, que aún estando en una tierra extraña donde hay opresión, donde hay persecución al cristianismo, donde muchas veces tenemos que callarnos, podemos impactar a las gentes, podemos impactar al pueblo, a la nación, pero si somos obedientes a Dios, si somos fieles a Dios, si lo obedecemos, si seguimos sus mandamientos, esa es la única manera que podemos impactar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, mostrándoles que nuestra fe es real, que nuestra fe no es solamente una religión, que no solamente venimos a la iglesia los domingos porque tenemos que hacerlo, sino porque Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, ora conmigo y vamos a terminar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque en medio de luchas y pruebas, en medio de opresión, de persecución, podemos ser fieles a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra, a guardarla, a obedecerla. Y al ser obedientes a ti, Señor, al ser fieles a ti, de esa manera vamos a impactar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestras escuelas, a nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestro país, nuestro gobierno. Solamente siendo fieles a ti, Señor, solamente obedeciéndote. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te pedimos que nos ayudes a vivir en un mundo extraño, en un país extraño, donde no es nuestra cultura, donde no es nuestro idioma. Pero obedeciéndote, Señor, podemos influenciar, podemos impactar a las vidas, a las familias, a los compañeros de trabajo. Oramos, te damos gloria y te damos honra en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos.